Bueno, compañeros, profesor, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el páncreas, la anatomía, fisiología y la patología benigna. Bien, comenzamos diciendo que el páncreas es un órgano mixto, tiene una función endocrina y una función exócrina. La función endocrina es la producción y secreción de sustancias como la insulina, el glucagón y la somatostatina, y es endocrina porque va a ir a parar a la circulación. Mientras que la parte exócrina del páncreas es la formación de enzimas digestivas como la lipasa, amilasa, proteasas, etc. y para luego liberarlas en el duodeno para la absorción de los nutrientes. Embriológicamente el páncreas inicia su desarrollo a partir de la quinta semana, en la parte caudal del intestino anterior. El páncreas comienza a desarrollarse en dos sitios a la vez y luego estos dos sitios se unen para formar el órgano. Estos son el brote endodérmico dorsal y el brote endodérmico ventral. A medida que se va desarrollando el embrión, el brote endodérmico ventral gira y hace un movimiento de rotación hacia la izquierda para quedar junto con el brote endodérmico dorsal, unirse y formar el páncreas. Un remanente de este movimiento embriológico es el conducto pancreático accesorio de Santorini, que suele desaparecer, pero en 30% de las personas permanece, porque es el sitio de donde el brote endodérmico dorsal va a surgir. La irrigación del páncreas está dada básicamente por tres arterias y todas las colaterales de estas arterias, las ramificaciones de estas arterias. La pancreatoduodenal superior, que es rama de la arteria hepática, la pancreatoduodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior, y la esplénica. La pancreatoduodenal superior da sus ramas anterior y posterior, y la pancreatoduodenal inferior da sus ramas de igual manera, anterior y posterior. Esto para la irrigación de la cabeza del páncreas. Para la irrigación del cuerpo y de la cola del páncreas tenemos la arteria esplénica y su rama, la transversa pancreática. Bien, vemos una imagen del parénquima pancreático, vemos la parte endocrina y la parte exócrina. La parte endocrina siendo los islotes de Langerhans y la parte exócrina siendo los acinos pancreáticos. Los islotes de Langerhans, como dijimos, están conectados con el sistema circulatorio y vierten sus contenidos a la circulación. Mientras que la parte exócrina, la parte de los acinos pancreáticos, van a conectarse con los sistemas intralobulares para liberar su contenido al conducto pancreático principal y luego al duodeno. Entonces tenemos aquí un corte histológico del páncreas, vemos los islotes de Langerhans rodeados de los acinos pancreáticos, y los acinos pancreáticos que van a verter sus contenidos en los ductos interlobulares. Acá vemos los islotes de Langerhans, la porción endocrina del páncreas, vemos las células alfa en la periferia del islote de Langerhans que producen glucagón, las células beta que producen insulina en la parte central del islote de Langerhans y las células delta que están diseminadas alrededor de todo el islote. Rodeado todo esto de los acinos pancreáticos, la parte exócrina. La parte acinar del páncreas lo que hace es producir diversas sustancias, por ejemplo el bicarbonato que tiene un pH de 8.4. ¿Para qué? Para poder neutralizar el pH que viene del estómago, de los jugos gástricos. Además produce enzimas como la amilasa, lipasa y una serie de zimógenos o preenzimas o enzimas inactivas como es el pepsinógeno, tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa AB y las enzimas que digieren las proteínas como son RNasas y DNasas. Bien, vemos los conductos, el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung que tiene su esfínter propio. Acá vemos el conducto accesorio o conducto de Santorini que no tiene esfínter, es de libre flujo. Vemos cómo los ductos biliares se unen antes de llegar al duodeno con los ductos pancreáticos, los ductos biliares teniendo también su esfínter propio. Ahora, tanto el conducto biliar como el pancreático comparten un esfínter, el esfínter de Oddi, antes de su llegada al duodeno. Vemos una imagen axial de tomografía donde podemos observar el páncreas. Generalmente lo solemos localizar el páncreas por delante de la vena esplénica y por detrás del estómago. Acá también podemos ver cómo la cola del páncreas está en contacto con el vaso. Bien, vamos con las patologías. Las patologías congénitas del páncreas incluyen, por ejemplo, el páncreas ectópico, que es tejido pancreático localizado en diferentes sitios del tracto gastrointestinal, siendo los sitios más comunes el duodeno y el estómago, pero vemos cómo se puede localizar alrededor de todo el tracto gastrointestinal. Vemos el páncreas divisum, que es cuando los conductos pancreáticos no concluyen su unión. Esto está dado por fallas en la unión de los brotes endodérmicos dorsal y ventral. Si es que estos dos no se unen, puede ocasionar que los conductos pancreáticos no estén unidos, el páncreas divisum. El páncreas anular es cuando la cabeza del páncreas se extiende, rodeando en forma de anillo el duodeno. En un 50, 75 o 100% del duodeno lo rodea. Y bueno, la genesia pancreática, que es la falla del desarrollo total en el páncreas, la cual es incompatible con la vida.
Bien, vamos con la pancreatitis aguda. Como su nombre lo dice, es una inflamación aguda del páncreas. Básicamente es por dos etiologías, entre el alcoholismo y el reflujo biliar o la obstrucción biliar. Entre el alcoholismo y la obstrucción biliar tienen el 80% de las etiologías de pancreatitis aguda. Hay otros factores que pueden desencadenar o pueden jugar un rol, como son la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, la isquemia agudo, el traumatismo, aunque el traumatismo de páncreas es poco común relativamente, ya que el páncreas está protegido detrás del estómago, además está en la cavidad retroperitoneal. También fármacos como diuréticos tiacídicos o causas iatrogénicas. Por ejemplo, en la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, un método diagnóstico, a veces se puede lesionar e inflamar el páncreas. Entonces vemos los mecanismos de acción del alcohol. Vemos que entre los mecanismos de acción incluyen la activación de enzimas pancreáticas dentro del páncreas. Recordamos que las enzimas pancreáticas deberían ser activadas en el duodeno, no en el páncreas. Al ser activadas dentro del páncreas, inician la digestión o la lisis dentro del órgano. También el alcohol juega un rol en el espasmo del esfínter de Oddi. Entonces, si se contrae una contracción espasmódica del esfínter de Oddi, no va a poder liberar su contenido y va a haber un reflujo del jugo pancreático de regreso al órgano. La fisiopatología no se entiende en su totalidad, pero las cosas que se saben son que hay una activación del tripsinógeno por un factor desencadenante, como vimos, por lo general alcoholismo o cálculos biliares. Una vez que está activado el tripsinógeno, o sea, la tripsina activa otras enzimas digestivas que digieren desde el interior del páncreas. Además, también la tripsina activa proteínas de la cascada inflamatoria y de la coagulación, pudiendo desencadenar un caso de coagulación intravascular diseminada. Las elastasas, que también son activadas por esto, digieren la elastina de los vasos sanguíneos produciendo hemorragias. También las proteasas y lipasas que están activas en la circulación podrían desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, causando vasodilatación, podrían causar hipovolemia y extravasación capilar, especialmente a nivel de los pulmones, dándonos un edema agudo de pulmón en los pacientes pancreáticos. También puede haber, decimos que la mayoría de los casos de pancreatitis, la inflamación está localizada en un segmento del páncreas, no es que abarca todo el órgano, sino solamente un segmento. Y este segmento está delimitado por una banda de fibrina que impide que éste se expanda. Entonces, en estos casos, la inflamación localizada suelen ser autolimitados, suelen cesar por sí mismos en el 70-80% de los casos. Si es que no se contiene la inflamación, puede haber una inflamación intrapancreática a lo largo de todo el órgano, y en casos más severos puede haber inflamación extrapancreática cuando sale la inflamación del páncreas. El cuadro clínico es relativamente inespecífico. Hay un dolor abdominal incapacitante de reciente inicio que incrementa en intensidad. Está mal definido, pero está en la zona del epigastrio y zona periumbilical y se puede irradiar a la espalda, o a flancos y a tórax. El paciente, por la inflamación localizada, va a tener un ilio intestinal, y al paralizarse el peristaltismo intestinal, el paciente va a vomitar repetitivamente. Pueden ser 4 a 8 vómitos cada 2 horas. ¿Por qué? Por el ilio, por la parálisis intestinal que hay. También el paciente puede estar ansioso, febril, taquicárdico, hipotenso, todo esto por el desequilibrio electrolítico. En casos graves puede haber shock, hipovolemia e incluso la muerte del paciente. En las pruebas diagnósticas principalmente pedimos amilasa y lipasa, pero recordamos que la amilasa también es producida en otros sitios del cuerpo, por ejemplo en la glándula parótida. Por este motivo pedimos la que es específica para el páncreas, que es la isoamilasa P. Además de esto, en las pruebas diagnósticas puede estar elevados los leucocitos, puede haber hiperglicemia, hipocalcemia, aumento de TGO, TGP y LDH. Acá vemos el signo del asa centinela, que es un asa que está dilatada por inflamación localizada. Al estar dilatada no va a haber tránsito intestinal, va a haber un hilio intestinal, de manera que el paciente va a vomitar, va a regresar los alimentos que estén en el tracto gastrointestinal. Bueno, tenemos algunos signos típicos de la pancreatitis, como son las decoloraciones azul purpúreas periumbilical, denominado signo de Cullen, o en los flancos, denominado signo de Grey Turner. Eso ya es un estado de gravedad, ¿no? Ya es una pancreatitis necrotizante. Sin embargo, esto de aquí no es patognomónico. Primero, no es muy frecuente, es relativamente infrecuente, y segundo, no es patognomónico de la pancreatitis, porque puede darse en estos signos en cualquier caso de hemorragias intraabdominales, donde haya acumulación de sangre a nivel de los flancos, signo de Grey Turner, acumulación periumbilical, signo de Cullen. Y lo que decíamos en la radiografía, el asa centinela, que es la dilatación de asas intestinales por la inflamación localizada. Esta tampoco es patognomónica de la pancreatitis, se da en cualquier cuadro inflamatorio donde hay inflamación localizada en un órgano, junto con inflamación peritoneal. Bien, entonces vemos los criterios de Ransom para determinar la gravedad del caso de pancreatitis. Estos se dan los criterios de Ransom se dan para la pancreatitis si es de origen biliar o si es de origen no biliar, sea alcohólica o cualquiera que fuera la causa.
Se toma en cuenta la edad del paciente. Vamos a tomar la pancreatitis no biliar, porque las otras son lo mismo pero con otros valores. En la pancreatitis no biliar se toma en cuenta la edad, si es mayor de 55 años, los leucocitos mayor a 16.000 por milímetro cúbico, la glucosa mayor a 200, LDH mayor a 350 y GOT mayor a 250. Esto al momento de ingreso del paciente. Y luego de las 48 horas se le valora el hematócrito si hay una caída más de 10 puntos, la urea si está elevada a más de 5 miligramos por decilitro, el calcio sérico menos de 8 miligramos, la presión parcial de oxígeno menos 60, el déficit de las bases mayor a 4 milimoles por litro y déficit de volumen mayor a 6 litros. Bien, según se van cumpliendo más criterios de Ranson, decimos que aumenta la mortalidad del paciente, llegando a más de un 40% cuando se cumplen 5 a 6 criterios y casi el 100% cuando se cumplen 7 a 8 criterios de Ranson. También tenemos los criterios de Baltasar para la evaluación de la tomografía de un paciente con pancreatitis. Se le van asignando diferentes puntos según los hallazgos que encontremos. Si tenemos un aumento del tamaño del páncreas focal o difuso, 1 punto. Si el páncreas está normal con inflamación peripancreática, 2 puntos. Si hay una colección intra o peripancreática, 3 puntos. Y si hay 2 o más colecciones intra o peripancreáticas, 4 puntos. De igual manera, según el porcentaje del órgano que está afectado. Si es menos del 30%, 2 puntos. Si es entre el 30 y 50%, 4 puntos. Y si es más del 50%, 6 puntos. En total, da un valor de 10 puntos el examen. Y según cuán más alto esté el puntaje, el grado de severidad del paciente. Acá vemos igual una tomografía abdominal, donde podemos observar el páncreas en el primer día del cuadro. De igual manera está aumentado de tamaño, inflamado, edematoso. Hay cierta cantidad de material inflamatorio alrededor. Sin embargo, hay gran diferencia con el tercer día, donde ya está totalmente perdida, los bordes delimitados del páncreas, está completamente inflamado, edematizado y hay incluso áreas de necrosis. Acá vemos una pancreatitis de origen biliar, donde podemos observar el páncreas igual edematoso, aumentado de tamaño, y podemos observar los cálculos biliares en vesícula, por el motivo que podemos inferir que se trata de una pancreatitis biliar. Y vemos también fluido peripancreático. Esta es una imagen de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es un tipo de endoscopía para los órganos abdominales, intestinales, una prueba diagnóstica, donde podemos observar un páncreas dilatado, un conducto pancreático dilatado y litios en el conducto pancreático. Acá vemos un caso más severo donde está mucho más dilatado el conducto pancreático y hay cálculos aún más grandes. Acá vemos las imágenes de patología macroscópicamente, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Vemos como todo el órgano está muy edematizado y vemos muchas áreas de necrosis incluso a nivel de la cola del páncreas. En la microscopía podemos observar igual áreas de necrosis, áreas de hemorragia y sitios de infiltrado inflamatorio. El manejo del paciente pocas veces es quirúrgico, solamente es quirúrgico en casos de pancreatitis necrohemorrágica. Por lo general solamente hay que tener un adecuado manejo del paciente, principalmente suspendiendo todo tipo de consumo de alimentos por vía oral, porque lo que buscamos es dejar el reposo de la glándula pancreática para que ésta se pueda recuperar. Además, algunos autores sugieren el uso de sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para evacuar cualquier contenido de alimentos que pudieran estar en el estómago, para poder retirarlos y que el páncreas luego no tenga que secretar enzimas para poder digerir estos alimentos. También se indica catéter venoso central para la regulación de líquidos y electrolíticos, analgésicos por el intenso dolor que produce este cuadro, por lo general los opiáceos. Entre ellos, como decíamos, la amiperidina. Los opiáceos por lo general causan una contracción del esfínter de Oddi. Entre ellos, la amiperidina es la que menos causa esta contracción, pero de todos modos hay cierto nivel de esto que ocurre. Los bloqueantes H2 para la protección gástrica, sonda Foley vesical para el control de la diuresis. Y también la antibioticoterapia profiláctica no está indicado a menos que haya una evidencia de que hay necrosis pancreática infectada. La pancreatitis crónica, como su nombre lo dice, es un cuadro inflamatorio crónico del páncreas, generalmente por una obstrucción ductal que puede ser crónica o por episodios repetidos de pancreatitis aguda. Pero además pueden jugar un rol diferentes factores como son el alcoholismo, factores hereditarios. Sin embargo, decimos que gran porcentaje de los casos son de origen idiopático. Aquí vemos un páncreas normal y el páncreas con fibrosis crónica e infiltrado inflamatorio. La clínica de la pancreatitis aguda puede ser que sean casos subclínicos que no presenten síntomas, o pueden haber dolores abdominales vagos que a veces son episódicos.
También por la falla crónica del páncreas y de sus enzimas digestivas hay esteatorrea y diarrea crónica por un síndrome de mala absorción. Si es que está afectada la parte endocrina del páncreas, el paciente puede cursar con diabetes, y en la tomografía es común observar calcificaciones a nivel del órgano. Aquí cabe recalcar que el páncreas suele estar a nivel de L2, pero también puede en algunos pacientes estar a nivel de L3 o L1, pero por lo general L2. El diagnóstico, como decíamos, es por tomografía, suele ser por tomografía, donde podemos observar atrofia del órgano y calcificaciones pancreáticas. Y también podemos pedir exámenes para determinar grasa fecal, ya que por la falta de secreción de enzimas digestivas, el paciente va a cursar con esteatorrea crónica. La amilasa y la lipasa pueden estar o pueden no estar normales, no son pronóstico ni son diagnóstico. Y el tratamiento es básicamente el reemplazo de las enzimas amilasas, lipasas, proteasas, así como inhibidores de bomba de protones para la protección gástrica. Las complicaciones de la pancreatitis, tanto aguda como crónica. Las complicaciones de la pancreatitis incluyen pseudoquistes y abscesos. Los abscesos son zonas donde se ha liberado enzimas digestivas pancreáticas y se ha autodigerido el páncreas, dejando un sitio donde se pueden acumular diferentes líquidos. También puede haber ictericia obstructiva si están obstruidos los conductos biliares. Además puede haber compromiso de órganos vecinos por necrosis, sean por fístulas. También, como decíamos, se alteran los factores de la coagulación, puede haber trombosis arterial o venosa, así como infartos intestinales, especialmente en duodeno y en el colon transverso. Además podemos encontrar hemorragias intraperitoneales, peritonitis, sepsis. Los pseudoquistes son acumulaciones de jugo pancreático, además de material inflamatorio y tejido necrótico. Son más comunes en las pancreatitis agudas, aunque también pueden observarse en casos de trauma abdominal. Sin embargo, como les decía, el trauma de páncreas es relativamente poco frecuente por su situación retroperitoneal. Decimos que es un pseudoquiste porque no tiene una pared real de epitelio que tendría un quiste, sino que tiene una pared hecha de tejido inflamatorio fibrótico. Los quistes pueden ser únicos en la mayoría de los casos, 85%, o múltiples en 15%. Y vemos que pueden ser unilobulados o multilobulados. Los pseudoquistes se suelen presentar como masas palpables y dolorosas en epigastrio y pueden cursar con fiebre, pérdida de peso y con ictericia, si es que están obstruidas las vías biliares. Se diagnostica, puede ser con ultrasonido, pero más específico es la tomografía, donde los quistes agudos van a tener una forma irregular, mientras que los crónicos suelen ser circulares. Aquí vemos el pseudoquiste de una manera circular, medio ovoidea, por lo que decimos que puede ser un quiste crónico, un pseudoquiste crónico. Bien, y las complicaciones del pseudoquiste, que en sí mismo es una complicación, incluye posibles infecciones o rupturas del quiste. Los quistes suelen desaparecer por sí mismos y solamente tienen una indicación de tratamiento quirúrgico si sobrepasan el tamaño de 5 centímetros o si están presentes por más de 6 semanas. En estos casos se realiza la extirpación total si es que es posible, o si no puede hacerse derivación con anastomosis cistoyeyunal o drenaje del quiste. Ok, muchas gracias.